Bienvenidos nuevamente a su programa Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología. Este episodio se centrará en una de las ciudades más importantes y populares de Guatemala, que ha sido el lugar de diferentes procesos sociales que han contribuido a la conformación de nuestra historia. En esta ocasión conversaremos sobre la antigua Guatemala, que en el año de 1979 fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Por lo que esta ciudad representa, ha sido abordada desde distintas perspectivas de investigación, aportando valiosos datos desde la historia, la antropología, la arqueología y la archivística, por mencionar algunos. Con el paso de los años, la ciudad de la antigua Guatemala ha sufrido una serie de cambios, y a continuación les presentamos fragmentos de películas que tuvieron como escenario esta ciudad colonial.
and away the most fascinating city of Guatemala is Antigua, ancient and now abandoned capital, entered through this arch which discloses our first glimpse of the volcano Agua. It seems that Antigua also has her street flood problem, which she solves with such primitive little wooden affairs as this, which is portable and effective enough for the Antigueños. Built for a population 10 times its present size, the modern residents have their choice of hundreds of more or less ruined, more or less restored dwelling places that before the great earthquake of 1773 housed the wealthiest and most aristocratic families of New Spain. Marvelous ruins such as the Capuchin nunnery, once occupied by 1,000 women of the Capuchin order, are the delight of artists and students. And here we have the perfectly restored Popenoe House, celebrated by outstanding modern writers, photographers, and painters, stationed at its famous corner in the Calle de la Nobleza. Each old stone and grill of this gracious structure is alive with a 400-year-old history that has encompassed every phase of the dramatic contrast that has comprised the unique and touching life of Antigua. Its fascinating restoration by the Wilson Popenoes attract hundreds of visitors yearly to the house, which is always under the watchful eye of old Maria, the Indian housekeeper. Maria's life in the casa predates its purchase and renewal by the Popenoes. In homes such as this, a gracious race lived, and to a certain extent still lives in Antigua, amid flower-bedecked patios, tasteful colonial appointments, behind wooden grilled and shuttered windows of great beauty. Today, the Popenoe House is as integral a part of Antigua as are the town's most pretentious religious relics. Modern tendencies appear, however, and in her civic life and enlightened educational system, Antigua compares favorably with contemporary world standards. Just around the corner from the Casa Popenoe is the normal school for senoritas, where 300 small girls are being prepared for life in a modern world. There is certainly nothing remarkable in... They agreed to take us to the head of the Rio Dulce, but no further. From there, we would have to strike off overland alone. The day came that we reached the walls of what had been Antigua, and we found that the reports were true. A tragic earthquake had struck the place down. This was my home, my daughter. We started to search the empty city for signs of life. Saw a man. Donde está Clara MacDougall? But he had been blinded in the catastrophe, and his mind was gone. We met a woman who had seen his daughter in the cleared area of the ruined city. Now word would spread of our arrival. ¿Dónde está Clara MacDougall? Allí. Su padre ha llegado.
Clara! Clara! This was our only shelter. It is my Clara. Oh, my dear. I feared you were dead. Empleó los primeros días de su convalecencia en ver los templos, santuarios y lugares piadosos. Sanó Pedro con la miel de abeja y ahuyentó con su fuego al de la tenaz calentura, tratando con su trabajo manual compensar la ayuda recibida. Matías, un buen negro, medio tullido, le secundaba en la labor de reconstrucción. ¿Qué haces aquí tan temprano, Pedrito? Buenos días, Matías. Marcos. Estoy esperando a que abran el templo para oír mi misa. ¿Cómo sigue de tu pierna? Cada día peor, hermanito.
igitur, Juven estum sumus, gaudiamus igitur, Juven estum sumus. En este programa nos acompañan dos profesionales con una larga trayectoria en la investigación de la ciudad de Antigua Guatemala, que han generado nuevo conocimiento desde la arqueología, la historia y la restauración. Es un gusto presentarles a la maestra Betsabe Cruz, arqueóloga por la Escuela de Historia y maestra en restauración por la Facultad de Arquitectura, ambas por la Universidad de San Carlos de Guatemala. La maestra Cruz ha dirigido una serie de proyectos arqueológicos en diferentes sectores de la ciudad de Antigua Guatemala. Además, investigado el Templo de Nuestra Señora de los Remedios y el complejo arquitectónico San Jerónimo. Nuestro otro panelista es el doctor Mario Ubico, arqueólogo y arquitecto, maestro en restauración y doctor en arquitectura por nuestra casa de estudios. Su labor y aporte a la conservación es conocida por su larga trayectoria en el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala. Actualmente es investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia, donde sigue abordando temáticas enfocadas desde la arqueología colonial. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro con la historia, la antropología y la arqueología. En esta ocasión hemos visto una serie de películas sobre la Antigua Guatemala. La Antigua Guatemala ha sido, por lo general, uno de los lugares privilegiados para las filmaciones. En la cartografía de lugares filmados en Guatemala, de hecho, la Antigua Guatemala, Tikal y la ciudad de Guatemala, tanto como el lago de Atitlán, son los lugares privilegiados. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de cine y la Antigua Guatemala, para eso necesitamos un programa especial, el cual esperaremos pasarlo próximamente. Queremos más bien ahora enfocarnos en el origen de la Antigua Guatemala, su desarrollo y su evolución hasta la actualidad, y por ello nos complace tener dos especialistas que han trabajado durante mucho tiempo en investigaciones sobre la ciudad de Antigua Guatemala. Bienvenida Betsabe, bienvenido Mario. Tenemos para comenzar, bueno, ¿Antigua Guatemala o Santiago de Guatemala? Inicialmente muy agradecido de estar en este programa. Y vamos a comprender, digamos, inicialmente por qué, digamos, la Antigua Guatemala antiguamente se llamó Santiago, capital del reino. Y para esto tenemos que remontarnos a el 25 de julio de 1524, fecha en la cual se funda Santiago en la capital del señorío Cachiquel, en Izimché. Esa fundación se dio el día del apóstol Santiago y a raíz de ello es que se conoció durante toda la época colonial como Santiago, capital del Reino de Guatemala. Esta ciudad sufrió traslados y el primero de ellos se dio apenas a los pocos años, 3 años después, en 1527, se efectúa el traslado hacia el Valle de Almolonga. Ahí estuvo aproximadamente 14 años, tiempo durante el cual no fue posible desarrollar la ciudad de una forma, digamos, amplia, pero un deslave en noviembre de 1541 destruye buena parte de esa incipiente ciudad y se efectúa un nuevo traslado hacia el Valle de Panchoy. Ese traslado, digamos, que se da en 1542, hace que la ciudad ya se asiente y pase más de 200 años en un desarrollo franco. Y va a ser hasta 1773, el 29 de julio, cuando un terremoto destructor, digamos, se arremete contra los edificios más importantes de la ciudad, al grado que va a meritar un traslado, esta vez al Valle de la Ermita. Justamente el 1 de febrero de 1776 ya está en funciones, digamos, en el Valle de la Ermita, la Nueva Guatemala de la Asunción. A raíz de que se le conoce como Nueva Guatemala de la Asunción,
la antigua Guatemala va a asumir ese nombre. Ya. O sea, estamos hablando, para recapitular un poco, de una primera Santiago fundada en Encinchén. Luego, en el lugar que ahora conocemos como Ciudad Vieja, ¿sí? Quiere decir que la nueva ciudad era nueva y la otra era Ciudad Vieja, ¿no? Pero con el tiempo dejó de ser la Nueva Guatemala y pasó a ser la antigua Guatemala, ¿no? Cuando se trasladó a la Nueva Guatemala de la Asunción. O sea, 4 traslados. Exactamente. Y digamos que en ese entonces el traslado fue una instrucción, digamos, del entonces capitán general don Martín de Mayorga, que instruyó de tal manera que el traslado se diese, que se imposibilitó cualquier reconstrucción. En 1770, posteriormente en 1773 de la ruina. Sin embargo, digamos, el traslado fue un evento demasiado largo, duró años y no se completó nunca. Y por lo tanto, digamos, muchos habitantes permanecieron en la ciudad, aunque los monumentos, muchos de ellos desmantelados parcialmente, otros, digamos, cedidos o vendidos, permanecieron sin reconstrucción. Hasta 1799, es decir, más de 20 años después, se establece nuevamente el cabildo en el pueblo de la antigua Guatemala. A raíz de ahí, digamos, la municipalidad va a tener pues constante preocupación porque los monumentos, digamos, no sufrieran depredación. Esto es importante indicarlo, que los monumentos, digamos, siempre fueron importantes para los pobladores, aún en ruinas. En parte porque eran, digamos, lugares donde se podía extraer materiales de construcción, salitre, que era importante para la fabricación de pólvora, y en otros casos, digamos, fueron rehabilitados, tomando en consideración de que la ciudad era una ciudad viva, habían personas. Y de esa manera, digamos, paulatinamente, la antigua Guatemala fue, digamos, reconstruyendo las casas inicialmente y algunos templos, como sucedió con San José Catedral, que era un lugar, digamos, el antiguo sagrario de la arruinada catedral, que se rehabilitó como sede de parroquia. De igual manera pasó con Los Remedios, que inicialmente estaba en su antiguo templo y luego pasó al mejor conservado templo de la Escuela de Cristo. Y el templo de San Sebastián, la parroquia de San Sebastián, que inicialmente estaba en su templo y posteriormente pasó al mejor conservado también templo de la Merced. Hay algunos fenómenos que no son solo telúricos que han afectado a la antigua Guatemala. Por ejemplo, el café, ¿no? El café también tuvo algún impacto ahí. Digamos que en muchos casos vamos a hablar, digamos, de la grana en un momento dado, donde, digamos, los atrios de templos como el de la Compañía de Jesús sirvieron para la siembra de nopal. En otros casos, digamos, templos como el de Capuchinas fueron readecuados en su planta alta, con drenajes y una serie de, digamos, de canales para el secado de café. Es más, digamos, en muchos casos la municipalidad estuvo preocupada porque los drenajes, en cierta forma, algunas atarjeas, digamos, que habían, que eran evacuadoras de agua, digamos, se tapaban por la cascarilla del café. Entonces, esa es parte de la historia de algunos de los monumentos que sirvieron ya no para los usos originales, digamos, religiosos, sino para usos más de tipo económico. Y esa apropiación privada de los lugares que antes eran pertenencia de la iglesia también se dio así paulatinamente. Bueno, existe, digamos, una situación bastante compleja en el caso de los monumentos, porque habían más de 35 monumentos, sin tomar en cuenta sus atrios u otras áreas, digamos, anexas. Se va a dar, digamos, venta de propiedades. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de Capuchinas, las religiosas de Capuchinas, a través de su apoderado, digamos, su administrador, venden, digamos, la ruina. En otros casos, se va a dar, digamos, compras, digamos, por ejemplo, de particulares, por ejemplo, en el caso de la recolección.
Otros casos, los religiosos mantienen la posesión de las ruinas, por ejemplo, en el caso de los dominicos, franciscanos. En el caso de los franciscanos es muy interesante porque ellos, a pesar de que estaban muy arruinados sus instalaciones, mantienen la posesión y hay una capilla. Y sin embargo, los restos del Santo Hermano Pedro, en ese entonces, digamos, todavía en proceso de beatificación, se encontraban en el templo, en el presbiterio del templo. Y es trasladado, digamos, los restos a lo que es la capilla inicialmente de la Tercera Orden, ¿no? Y va a ser el lugar donde hoy en día apenas existe, digamos, un nicho, digamos así, metálico con rejas, pero que ahora eso solo es un recuerdo, porque después el entierro formal de los restos del hermano Pedro están, digamos, en su capilla formal, abovedada. Y igual va a pasar con los belemitas, que van a conservar su templo, y los mercedarios, que son la otra orden que tiene posesión todavía, digamos, buena parte del siglo XIX. Ahora, es sabido que una de las instrucciones fue trasladar las reliquias hacia la Nueva Guatemala de la Asunción. ¿Qué quedó allá en la antigua Guatemala? Digamos que hay algo muy importante. La Tercera Orden de Penitencia, que es, digamos, la rama seglar de los franciscanos, llegaron, digamos, a constituirse como un grupo con mucha influencia, con mucha, digamos, prestancia en la antigua Guatemala, al grado que ellos son los únicos que desafian a la autoridad de don Martín de Mayorga, construyendo una capilla en 1775, apenas 2 años después de la ruina, y construyen, digamos, ese lugar, ese espacio, digamos, para su, digamos, actividad devocional. Los restos del hermano Pedro no se mueven, digamos, de la antigua, digamos, es pues una decisión, digamos, de los franciscanos y de la propia, digamos, venerable orden tercera, porque, digamos, recordemos que el hermano Pedro es terciario franciscano. Entonces, ese es un caso especial, digámoslo así, y permanece ahí durante muchos años en el presbiterio del templo arruinado, porque San Francisco colapsan sus bóvedas. Sin embargo, va a darse, digamos, el traslado hacia la capilla por razones de seguridad, digamos, y de un lugar más adecuado para su veneración. Y así va a hacer también el caso del Calvario, que también está bajo la, en este caso, posesión de los terciarios. Ellos fundan el Calvario desde 1619, entonces ellos se consideran dueños del Calvario, porque, digamos, Jaime del Portillo, que es digamos, el que funda y hace, digamos, la erogación para mantener ese lugar adecuadamente dispuesto para las actividades devocionales, les permite a ellos seguir en posesión de esos bienes, pero prácticamente sin imágenes, a excepción de un gran Cristo crucificado que hoy se le conoce como Cristo del hermano Pedro, que permanece en Antigua. Posteriormente, digamos, los templos habilitados, San Sebastián, Los Remedios y San José Catedral, van a nutrirse, digamos, de nueva imaginería procedente de los pequeños pueblos circundantes, básicamente de los barrios. Ajá. Ya. Quiere decir que sí fue masiva también el traslado, por ejemplo, de retablos y Sí, en muchos casos, digamos, tenemos información de los archivos generales de Centroamérica y Archivo Histórico Arquidiocesano sobre esos procesos de traslado. Se trasladó, digamos, desde puertas, imaginería, inclusive hubo traslado de losetas de piedra, pero como dije anteriormente, fue de tal magnitud el traslado que esa actividad nunca se completó.
Ya. Y respecto a los pueblos de indios, como se les llamaba a estos pueblos que abastecían a la ciudad, también hay un traslado de esas poblaciones, Jocotenango, San Pedro, las huertas que aquí se conoce ahora como San Pedrito, etcétera, ¿no? Sí, sí. Digamos que siempre hubo, digamos, alrededor de Santiago, capital del Reino de Guatemala, alrededor de 72 pueblos, digamos en lo que se conoció como el corregimiento del Valle de Guatemala. Adicionalmente a los barrios periféricos, que esos barrios tenían cada uno su propia ermita. Los pueblos, digamos, como Jocotenango, como San Pedro de las Huertas, sufrieron un traslado, pero nuevamente ese traslado no fue enteramente completado. Lo mismo sucedió con Santa Isabel. Lo mismo, digamos, se va a dar con algunos otros que en el papel se dijo que iba a haber traslado, pero que nunca se concretó. Es el caso de Ciudad Vieja. Esos lugares, digamos, sí trasladaron, digamos, parte de la imaginería. Sí se trasladó personas, o sea, sí se trasladaron, pero no todas. Entonces estuvieron, digamos, con una comunicación intensa entre los pueblos originarios, o sea, en los territorios de Antigua, y los que iban a estar aquí en la capital. Y, digamos, ese fenómeno es solo en pequeño algo que sucedió con la propia Santiago, por la razón de que mucha gente siguió en su posesión antigua en la ciudad arruinada. Estamos hablando de Santiago de Guatemala y cómo llegó a convertirse en la antigua Guatemala, tal como la conocemos ahora. Vamos a ir a un receso para la identificación del canal y volvemos en un momento. Conversando sobre Santiago de Guatemala, ahora la antigua Guatemala, la semana pasada hice un recorrido por la ciudad y encontré una placa que decía que esa casa había sido construida en 1544. Me llamó la atención porque una casa, pues, más o menos de las características que tienen las construcciones que se llaman coloniales, ¿no? Pero me llamó la atención de tan cercano la época en que se trasladó la ciudad que existiera una casa de esa naturaleza. ¿Es posible? Bien, generalmente hemos visto y hemos escuchado mucho acerca de las construcciones de Antigua Guatemala en las cuales las sitúan solo para un periodo. Pero si bien, como bien lo mencionaba el doctor Ubico, que nos acompaña en esta entrevista, pues él hablaba de los acontecimientos sísmicos que han ocurrido en distintos asentamientos, ¿verdad? Y que han provocado que eso genere construcciones, transconstrucciones. Entonces, podemos ver que en una sola edificación podemos encontrar procesos constructivos de diferentes épocas, ¿verdad? Podemos hablar desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII,
Incluso en una ciudad viva como es la antigua Guatemala, estamos hablando de que esos procesos constructivos aún se siguen suscitando, ¿verdad? Tal vez podemos ver que las construcciones se han hecho de ladrillo, de adobe. Sin embargo, a pesar de que continúa la tradición constructiva en cuanto al tipo de material, los formatos van evolucionando, van cambiando. En algunos casos el ladrillo ya es un ladrillo industrializado, por lo tanto una mirada más certera, ¿verdad? En una investigación histórica, arqueológica, nos podemos dar cuenta de que corresponden a otras etapas constructivas y no realmente, como vemos todo el edificio con esos materiales, creemos que es un edificio de un mismo momento. Entonces, en ese sentido, es importante conocer y acercarnos a una investigación más específica sobre las metodologías de construcción, sobre materiales de construcción, porque como lo dije, pese a eso, aunque estemos usando materiales que parecieran ser muy parecidos como el ladrillo, sin embargo ya son propios de esta época ya contemporánea. Incluso se ha hecho en algunos casos iniciales con la restauración en que se trataba de igualar la forma constructiva, la colocación de los mampuestos, ya sea de adobe, de ladrillo, la piedra, tratar de emplearla de igual manera como lo construían antiguamente en el siglo XVI, siglo XVII. Sin embargo, lo que nos va dando una pista que son construcciones más modernas, que lo podemos leer en un edificio, podrá ser ya al acercarnos y poder conocer el mortero, que son el material con que estaba adosado o enlazado cada una de las piedras de los mampuestos que se usaron para la construcción, ¿verdad? Entonces, en ese sentido sí llama la atención de que lastimosamente a veces se falsea la historia con algunos datos que realmente cada edificio es muy específico de ser analizado, porque no todos podemos decir este es totalmente del siglo XVI, este es todo del siglo XVIII, sino cada uno llevó ciertos procesos constructivos de los cuales estuvieron sujetos a las necesidades que fueron surgiendo en la población. Como bien lo mencionaba el arquitecto Ubico, se dieron en algunos casos los procesos de el secado de café, muchos procesos en los cuales se tuvieron que modificar estos edificios y adaptarlos a las nuevas condiciones en las que estaba viviendo la sociedad en ese momento. Entonces, es importante porque cada edificio nos cuenta la historia, no solo propiamente de la evolución del edificio, sino se está contando también la historia de la sociedad, que pensaban cuál era su momento histórico, ¿verdad? Su forma de construir, su tecnología, cuánto ha variado a la actualidad, ¿verdad? Entonces, incluso conocer esa tecnología la podemos diferenciar de la tecnología prehispánica, como se empleó en la construcción también, ¿verdad? Claro. Y también las fuentes iconográficas, es decir, las imágenes nos ayudan a ver esa transformación. Por ejemplo, si nosotros comenzamos a revisar los planos de la plaza, luego los grabados, las pinturas, y más tarde la fotografía y después el cine, vemos que la plaza sufrió modificación grande. Me llama la atención que hay una placa frente a la fuente de las Sirenas que dice que la fuente es de 1740 y algo, ¿no? Debida a Diego de Porres, sí, pero cuando uno mira la fuente se da cuenta absolutamente que esa no es una fuente colonial, ¿no? Sí, claro, podemos ver parte de esos procesos que hablábamos, ¿verdad? Se han sustituido en algunos casos, como es ¿verdad? Se ha copiado la versión original de la fuente, que ahora se encuentran algunos restos en el Museo del Libro Antiguo, y vemos que la fuente que está es ya con otros materiales. Están tratando de similar las formas, la altura, su morfología básica,
pero vemos que ya hay un cambio en la tecnología y el material que ya es más contemporáneo, y lo cual para eso es importante realmente poder documentar bien cada proceso constructivo que se va dando y cada intervención, y esa es una responsabilidad que es para los restauradores, para los arqueólogos, historiadores, todos los que nos vemos involucrados en lo que es la protección y divulgación del patrimonio cultural, ¿verdad? Claro, la formación inicial de Mario Vico es ser arquitecto, pero luego estudió arqueología, se graduó en arqueología, y usted es arqueóloga de sus inicios. Correcto. Ahora, los arqueólogos, ¿cómo se meten a investigar lo colonial? Cuando por lo general se piensa un arqueólogo, trabaja lo prehispánico. Esa rama de investigación, ¿podrían contarnos algo sobre ella? Pues si me permite el doctor aquí, sí hay una gran diferencia entre lo prehispánico y arqueológico en cuanto a algunas de las fuentes que nos podemos acercar para investigar, ¿verdad? Eso es uno de los principios de la arqueología colonial, en lo cual nos basamos en la documentación gráfica. Como bien usted lo decía, podemos encontrar planos, podemos encontrar documentos, de lo cual no lo tenemos al alcance para la arqueología prehispánica. Tengo entendido que a partir de mediados de los años 60 del siglo XX iniciaron como consultores el doctor Juan Pedro Laporte a trabajar lo que es arqueología colonial, pero era algo un poquito informal, ¿verdad? No había una, digamos, una sala de investigación concretamente enfocada en la arqueología colonial. Más bien fue hasta con el ingreso del doctor Mario Vico al Consejo Nacional para la Protección de Antigua que se empieza a abrir estos espacios y poder documentar e investigar un poquito más a fondo lo que es la arqueología colonial. En ese sentido se ha formado ya varios arqueólogos que han tenido que trabajar en investigaciones arqueológicas en esta ciudad, que como lo decía es una ciudad viva. Es bastante complejo poder trabajar en una ciudad donde no puede parar la necesidad de trasladarse, la necesidad de vivir, de tener agua potable. Todas esas necesidades son bastante complejas, por lo cual el arqueólogo que ya se enfoca en arqueología histórica, digamos arqueología colonial, tendrá que saltar esos obstáculos, ¿verdad? Pero es muy importante la documentación histórica y a través de esas fuentes documentales, como les comentaba, podemos decir, bueno, este edificio es del siglo XVI, pero también lo tenemos que contrastar con la arqueología. Entonces, eso es lo interesante de que el arqueólogo en arqueología colonial podemos excavar y tener como soporte esa documentación gráfica, que también pueden ser fotografías, pueden ser acuarelas, bien dicho también los medios audiovisuales que nos están aportando muchísimo cómo era la ciudad, su entorno en distintos momentos, ¿verdad? Para este tipo de investigación, la arqueología colonial se apoya también en lo que es el análisis de alzados. Alzados me refiero a las fachadas de los muros, de los edificios y concretamente a esta modalidad de la arqueología de la arquitectura. Esto ha sido bien importante porque normalmente el arqueólogo, y cuando mencionamos arqueología estamos pensando que arqueología es solo excavar. Sin embargo, la arqueología en Antigua Guatemala, podemos ver que los elementos arquitectónicos los tenemos in situ, es decir, en el lugar, no necesitamos excavar para podernos dar cuenta de estos monumentos que cuentan la historia de todos esos procesos de destrucción, reconstrucción que vivió la ciudad, ¿verdad? En algunos casos, algunas etapas de abandono
que se pueden ver, como bien lo documentó el doctor Mario Vico, también aquí presente, tiene tanta investigación en arqueología colonial que es un gran referente, con el edificio cilíndrico de las Capuchinas, Nuestra Señora en las Capuchinas, donde él pudo, a través del análisis de los mampuestos, de los muros, de las huellas de uso, pudo documentar que ese edificio nunca fue terminado. Entonces, este tipo de arqueología nos permite analizar el edificio en sí sin necesidad de excavar, ¿verdad? Ahora bien, este análisis de arqueología de la arquitectura también va a ser muy importante ahora en los procesos de restauración. Restauración, rehabilitación de los monumentos, porque el arquitecto ahora ya trabaja en conjunto con el arqueólogo, de tal manera que la arqueología de la arquitectura nos permite tener el edificio como un libro, ¿verdad?, que lo podemos leer. Y esta modalidad realmente lo que aplica es hacer un análisis muy minucioso, digamos exhaustivo, y sin un impacto que genere destrucción, ¿verdad?, al edificio, únicamente con el análisis de los muros. Afortunadamente podemos ver que los muros, cuando vamos a la antigua, ¿verdad?, mucha parte de los edificios no tienen el revestimiento. Podemos ver los mampuestos de las piedras, los ladrillos, cómo están colocados, si hay vanos tapiados, si abrieron otros vanos. Entonces, por el mismo proceso de tantos sismos que se dieron en esa parte, se ha caído mucho ese revestimiento, pero afortunadamente a los arqueólogos nos permite leer esas etapas constructivas, y es donde podemos sacar cada una de las unidades estratigráficas, bien lo diríamos así, que es una metodología que la aplicó por primera vez Harris para hacer el análisis, digamos, estratigráfico, que viene de un análisis geológico de suelos, pero bien sabe para trabajar la estratigrafía de cada uno de los suelos, se aplica a la estratigrafía de cómo se fue construyendo el edificio. Ahora, Mario es un acucioso investigador y yo creo que pasa más tiempo en el Archivo General de Centroamérica y en otros archivos que muchos historiadores. Mario, ¿cuál es tu experiencia de trabajar esa documentación y cuál es el soporte que da esa documentación escrita para tu trabajo de arqueología colonial? Bueno, la investigación, como se tendría que ver, es como un proceso. Esto significa que la documentación, digamos la revisión de documentación específica sobre construcción de templos, aunado a lo que sería la revisión, digamos, de antiguos protocolos coloniales, donde hay contratos de obra. También, digamos, documentos de tributación, donde hay exención de tributos para construcciones. Son apenas, digamos, algunas de las líneas de investigación que se toman, digamos, en cuenta para documentar secuencias constructivas, como decía la maestra Cruz. Estas, digamos, informaciones no solo provienen del Archivo General de Centroamérica, sino también del Archivo Histórico Arquidiocesano y de archivos parroquiales. Cuando, digamos, se tiene una secuencia constructiva, uno se da cuenta que no está completa, porque si tomamos en consideración, digamos, los grandes eventos sísmicos que ha tenido, digamos, a bien sufrir, digamos, o a mal sufrir, en este caso, lo que sería Santiago, capital del Reino de Guatemala, sabemos que hay lagunas, digamos, de información. Digamos que sin tomar en cuenta los terremotos del siglo XVI, digamos, comenzando con el de 1651, luego el de 1689, el gran evento, digamos, eruptivo de 1702, el gran terremoto de San Miguel en 1717, luego el terremoto de 1751, el de San Francisco en 1759, el de 1773 que destruye gravemente la Antigua, bueno, la Santiago, capital del Reino de Guatemala, hoy la Antigua, y más los que han habido en el siglo XIX.
nos hacen ver pues que esa gran secuencia de fenómenos muchas veces no aparecen con la minuciosidad que uno quisiera para saber la incidencia en los monumentos. Esa es, digamos, una de las razones por las cuales en el caso de esa ciudad no está enteramente conocida como alguno podría pensar, que la ciudad ya se conoce porque está la documentación. Esa en principio no está completa. Segundo, digamos, no todo se escribió y se ha perdido mucha información. Entonces, es necesaria, digamos, en este caso, la herramienta, digamos, científica de la arqueología para complementar, en este caso, lo que la documentación no nos permite, digamos, ahondar en la realidad de esos edificios. Son complementarios, o sea, no se puede pensar en una arqueología colonial sin la consulta de los documentos. Y muchas veces va a depender del enfoque, miren, que en un momento dado se pueda tener. No es lo mismo enfocar un material documental con ojos, digamos, de arquitecto o de arqueólogo, que hacerlo desde la perspectiva, digamos, de otra visión, el arte, por ejemplo. Sino, en este caso, esa información es importante, digamos, tanto para documentar el conocimiento del edificio en sus fases constructivas, como para la toma de decisiones en materia de intervenciones, en este caso restauraciones. Esa es, digamos, la panorámica. Entonces, muchas veces, adentrarse en documentos con, digamos, herramientas técnicas como la paleografía, para algunos, digamos, investigadores es un tanto problemático, ¿no? Por la dificultad que ofrece este tipo de lectura. Sin embargo, es fundamental para el conocimiento de esa ciudad. Claro. Y pues nosotros podemos seguir hablando muchísimos casos. Yo sé que usted ha trabajado mucho, por ejemplo, la piedra, que se dice que la antigua Guatemala es una ciudad que no se utilizó mucho la cantería, y sin embargo sus investigaciones pues nos arrojan mucha luz sobre esto. Mario ha sido formador de arqueólogos coloniales. Tenemos que recordar también a Zoilita Rodríguez, que inició un programa de investigación en el Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas, y también formó a una generación de arqueólogos que trabajan arqueología colonial. Queremos continuar con estos temas, pero que sea un programa introductorio para un tema tan amplio como es el trabajo de los investigadores de la Escuela de Historia en antropología, en arqueología y en la archivística, que son temas que nos competen a nosotros. Esperamos seguir contando con su amable audiencia en los próximos programas de Encuentro con la Historia, la Antropología, la Arqueología. Agradecemos a Mario Ubico y a Betsabe Cruz que nos hayan acompañado en esta ocasión. Hasta pronto. La ciudad de Antigua Guatemala representa un valioso acervo que resguarda un momento de la historia del país y actualmente constituye parte de la identidad nacional. Su conservación es imprescindible para legar a las futuras generaciones el patrimonio cultural y su investigación permite profundizar sobre temáticas concernientes a la conformación de nuestra sociedad. Gracias por sintonizar Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología y los esperamos en el próximo episodio.